La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Venimos hablando sobre lo importante que es la formación de la mente espiritual, amonestando a todo hombre. Debe de recordarse que en el día de ayer terminábamos sobre este tercer punto y necesitamos pasar más adelante para entender lo demás. Bienvenidos todos ustedes que están deseosos de aprender más de las Santas Escrituras. Por lo tanto, deseamos que se quede, tome papel, tome lápiz o una pluma para poder escribir las citas bíblicas, los puntos más sobresalientes, para que usted sea edificado y pueda también edificar a otros. El propósito del estudio es equiparlo más a usted para que sea más efectivo. Muchos de ustedes son bien efectivos, gracias a Dios, porque se han preparado, se han equipado, pero hay tantos que necesitan las instrucciones para poder avanzar más en el ministerio. En cuarto lugar, tenemos las instrucciones en el modelo de Dios, enseñando a todo hombre. El propósito de todo predicador que Dios ha escogido, ha llamado, ha equipado y lo ha enviado, es que se ocupe de enseñar a todo hombre todo lo que Dios le ha permitido de una forma especial, que esa persona pueda compartir con aquellos que necesitan más y más de la gracia de Dios. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, vemos en el libro de 1 de Corintios, capítulo 9, verso 14, vaya a ese pasaje si usted está con su Biblia en su mano. También vaya a 1 de Corintios capítulo 7, verso 10. El apóstol Pablo era un modelo para enseñar a los nuevos convertidos cuál debería de ser su conducta cristiana. Por lo tanto, en la carta 1 de Corintios capítulo 7, verso 10, vemos a la luz de ese pasaje: a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, para enseñar cuál debería de ser la manera de vivir de un hogar cristiano. El apóstol ciertamente se ocupa de preparar a estas parejas para que lleguen a ser personas completamente bendecidas, guiadas a través del estudio de la verdad de Dios. Muchas parejas necesitan ser entrenadas a la luz de las Santas Escrituras para poder llevarse muy bien, poderse conducir, poder tratar bien con la familia, convivir el 100% saludable en la familia. Luego, en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 9, en el verso 14, el apóstol también instruye: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio para encaminar a los hombres en el sostén de los siervos de Dios. El apóstol ciertamente ocupa varios temas para poder dirigirse a todas las necesidades que la gente tiene. Primero, vemos en el capítulo 7 que se dirige a los matrimonios para educarlos, para equiparlos, lleguen a ser una familia ciertamente unida,
una familia en todo el aspecto bendecido por la obediencia de parte de Dios. En el caso del capítulo 9 está corrigiendo también a los corintios acerca de sostener al obrero, es decir, al ministro, al pastor o al profeta, al evangelista, al apóstol, fuese quien fuese el pastor que estuviese administrándolos. Y le dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio, para encaminar a los hermanos en el sostén de los siervos de Dios. Les escribe estas partes importantes del Antiguo Testamento. En 1 de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 1, le dice a los corintios, retenéis las instrucciones tal como os la entregué. El apóstol había estado entrenándolos en todas las áreas de su vida, sobre los dones, sobre la Santa Cena, sobre el matrimonio, sobre la unidad y sobre la adoración. Ha estado hablando constantemente sobre la unidad, ha estado también hablando acerca de la Santa Cena y también ha estado hablando sobre el orden de que debe de tener la autoridad. Dios el Padre es cabeza de Jesucristo, el Santo Señor y Salvador nuestro es cabeza de todo hombre y el hombre es cabeza de su mujer. Entonces por eso Pablo le dice, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Estas instrucciones se refieren casi con seguridad a las enseñanzas del Señor Jesús que transmitían oralmente y que Pablo escribió antes que fuera escrito el primer evangelio. Así las iglesias aprendían acerca de Cristo. Entonces, en la carta a los Efesios, por ejemplo, en el capítulo 4, versos 20 al 21, comenzando con el versículo 18, le dice Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. En el pasaje de Efesios capítulo 4, verso 18, le habla a estos efesianos diciéndoles, teniendo el entendimiento entenebrecido, la razón por que está oscuro, está en la oscuridad, que quiere decir que está nulo su mente del conocimiento de Dios. No conocen nada. ¿Por qué? Porque ellos viven con un corazón endurecido, dando a entender que no tienen nada de disponibilidad de poder aprender. No tienen nada de ganas de aprender. Esa es la razón que su entendimiento está entenebrecido y es la razón por que viven ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, mejor dicho, que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por la ignorancia, por no estudiar las santas escrituras, por no ir a los seminarios, por no ir a un instituto bíblico, por no congregarse fielmente en su congregación donde su pastor tiene toda clase de enseñanza bíblica para su propia vida. Pero a muchos les cansa lo que es el estudio bíblico y dicen, hoy va a estar enseñando el pastor. Y ya ponen una cara como que se han trompezado en tiempo de ayuno o cuando han chupado limón que fruncen la cara, así su corazón
es fruncido al pensar sobre los estudios, cuando los estudios te fundamentan, los estudios te hacen sabios y te llevan también a ser inteligente. Pero en este caso Pablo va ciertamente al centro de la necesidad, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, le dice a los efesianos, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces hay que renovarse en el espíritu de nuestra mente para no caer en la trampa de estar enceguecidos, estar llena nuestro corazón y mente de tinieblas. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice en Efesios capítulo 4, verso 23. Y en el verso 24 también el apóstol Pablo declara, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Es así que podemos ser personas con una luz brillante en nuestra mente, en nuestro corazón, para podernos conducir por el sendero de esta vida, andando ciertamente iluminado con la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y para renovar en el espíritu de nuestra mente, debemos estar constantemente estudiando las Santas Escrituras, refrescando nuestra mente con el aprendizaje diario de la verdad de Dios. Y además se nos dice en el verso 24 que hay que vestirnos del nuevo hombre, es decir, de Jesucristo. Él es la persona del cual debemos estar revestidos, también llenados de Cristo Jesús, Señor nuestro, creado según Dios en la justicia y en santidad. En cuanto a esto, y santidad de la verdad. Entonces, el nuevo hombre es creado por Dios. Permítale a Dios que Dios forme ese nuevo hombre en usted y que ese nuevo hombre es según Dios, pero en la justicia, en la santidad de la verdad, por lo cual desechando en este caso toda mentira, se debe de hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Escuchaba a cierto hombre que se le apareció al Señor mientras estaban operándolo. Entonces él salió de su cuerpo sin darse cuenta y vio a Jesús que estaba ahí con los doctores y las enfermeras. Y el Señor se acercó a él y él también al Señor. Y este hombre dice que vio su cuerpo en aquel quirófano con una chaqueta negra. Y entonces el Señor le dice, ¿ves esa chaqueta negra? Es toda persona que no habla lo correcto con su prójimo. Eso hace volverse un chaleco fuerte, un chaleco donde no deja fluir el poder de Dios, el poder de Jesucristo. Entonces, por eso es necesario leer las Santas Escrituras. Desechando la mentira, hay que hablar verdad cada uno con su prójimo. El motivo es porque si nosotros hablamos la verdad con el prójimo, entonces tendremos nuestro corazón libre. No tendremos opresión en nuestro pecho, en nuestro corazón.
nuestro espíritu estará libre, sintiendo la gloria y la manifestación del poder de Dios que habita en nosotros mismos. Por lo cual debemos desechar entonces toda clase de mentira y debemos acapararnos, enriquecernos de toda verdad. Eran liberadas de la vida de pecado porque los creyentes obedecían de corazón aquella forma de doctrina. Cuando las personas, oyendo las enseñanzas, se las aplican a su propia vida, se vuelven bienaventurados, dichosos. Romanos capítulo 6, verso 17 dice que obedecían de corazón aquella forma de doctrina que les impartían. Vayamos directamente al pasaje. Según Romanos capítulo 6, verso 17, nos dice las Santas Escrituras: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Medite en este interesante pasaje. Pablo está dando gracias a Dios, que aunque aquellos romanos eran esclavos del pecado, pero una vez que habiendo oído la palabra de Dios y habiéndola obedecido de corazón, aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, ¿cuál fue el resultado? Llegaron a ser liberados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia, dice el versículo 18. Pablo sentía la necesidad de que cada oveja del rebaño retuviera las instrucciones, como vimos en 1 de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para que el evangelio no fuera solamente una doctrina bonita para creer, sino una vida comprometida para vivirla. Frecuentemente les enseñaba a Cristo como ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, a sí mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos enseña el 100% la humildad que debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de ser un gran Dios, Jesús, creador y sustentador de todo lo que Él ha creado, lo creó ciertamente Él y para Él. No era orgulloso Satanás, sin poder crear nada más que es el inventor solamente del mal y de cuanto problema, pero no ha podido crear ni siquiera una piedra, mientras Dios es el creador de todas las cosas. Pero a pesar de ser Dios, Cristo Jesús no es orgulloso, es totalmente humilde, entregado a hacer el bien a toda persona que acepta su bendición, su gracia. Estando entonces en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y Pablo continúa, hablándonos en Colosenses capítulo 2, verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si recibiste a Cristo en tu corazón, dice Pablo, debes imitarlo, andando en humildad, en mansedumbre, siendo manso,
siendo una persona misericordiosa, compasiva y tierna. Es evidente que no tenía mucho interés en que los cristianos conocieran la vida histórica de Jesús, tal como apareció en los evangelios, sino que en la ética del reino de Dios transformará la conducta de los santos, la conducta de cada oveja. Ese es el fin de toda enseñanza, que nosotros los líderes, los ministros, llevemos a la gente a la perfección a través del estudio de las Sagradas Escrituras, para presentarlos perfectos ante el Dios vivo, ante el Dios verdadero. Enseñando entonces a todo hombre, dice en 2 de Tesalonicenses 2:5, enseñando a todo hombre, implicaba más que una responsabilidad. Era la misma preocupación de que cada uno ciertamente estuviera bien doctrinado con la capacidad posterior de instruir a otro. Era lo que él mismo había hecho en Tesalónica. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo los había instruido de tal manera que ahora les hace recordar lo que ya les había enseñado. Les recordó diciendo, así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. 2 de Tesalonicenses. Así que, hermanos, estad firmes. Esa es la orden santa de Dios. Estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza y gracia por medio de Cristo, conforte entonces vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Serví además como factor unificador para que la comunión estuviera fundamentada específicamente en Cristo mismo, no para crear uniformidad, sino para que el Espíritu tuviera todos los elementos para profundizar la santidad. Solo vemos claro en Romanos 4, es decir, Romanos capítulo 8, versículo 4. Rectifico, Romanos capítulo 8, verso 4. Agregué Gálatas 5, 16. Era con el propósito de penetrar con su discernimiento de temas dificultosos, como en el caso de Filipenses capítulo 1, verso 9 al versículo 11. Ahora bien, ya para ir concluyendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque es maravillosamente exitoso andar en el Espíritu. Es desventurado y miserable andar conforme a la carne, pero andar conforme al Espíritu nos hace dichosos, bienaventurados. Y Pablo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Gálatas 5, 16, Pablo también dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. No nos hagamos en este caso vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos
unos a otros, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Él. Y entonces vemos a través de estos pasajes bíblicos que lo importante de todo predicador que ha sido escogido, llamado, equipado y enviado, es con el propósito de enseñar correctamente, para que la gente camine correctamente, viva correctamente y tenga el privilegio y el honor de recibir su herencia doble, la herencia con Dios el Padre y la coherencia con Cristo Jesús. Entonces, esa coherencia con Cristo es maravillosa, es doble bendición, la que obtenemos con el Padre y con Cristo Jesús. Y la presencia del Espíritu nos ayuda ciertamente a avanzar sobre todo esto. Por eso Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero lo que dice al final de ese pasaje de Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo está su corazón? ¿Tiene el Espíritu del Señor? Lo felicito. Si no lo tiene, debe de buscarlo. Y la forma de buscarlo es a través de un correcto arrepentimiento, de una entrega total a nuestro Señor Jesús. Padre glorioso, hay multitudes de hombres, mujeres, que están, oh Dios, comenzando algún ministerio que has puesto en sus manos. Bendícelos correctamente, Señor, llévalos paso a paso a la victoria. Tú eres Dios que todo lo puedes, todo lo sabes, todo lo conoces. Eres el capacitador, el gran instructor. Ahora, Señor, da la capacidad, todas las habilidades sobrenaturales para que tus siervos, tus siervas puedan realizar los ministerios al cual tú los has llamado a hacer. Yo los bendigo en tu nombre, declaro tu poder y tu gracia sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le guarde y Dios le bendiga a usted y a los suyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.